Bienvenidos a una nueva clase, la clase número 17, y en esta clase vamos a ver algo muy interesante. Vamos a ver que Jesús es nuestro Señor y nuestro Dios. Y aquí empieza la clase número 17. Satanás tentó a Jesús, pero es muy interesante lo que Jesús le dice en una de las tentaciones. Mateo 4:6. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Jesús le dice a Satanás que estaba tentando a Dios cuando le estaba tentando a él. Porque él, Jesús, es Dios y es Señor. No tentarás al Señor tu Dios. Jesús está declarando, está afirmando que Él es el Señor y es Dios. Si vamos a Juan 1:1, podemos leer: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La última parte del versículo de Juan 1:1 dice: kai theos en ho logos. Literalmente dice kai y theos, Dios, en era, ho, el, logos, verbo o palabra, y Dios era el verbo y Dios era la palabra. Algunos afirman que esta traducción no es correcta y que debería traducirse: y el verbo era un Dios. Sin embargo, el doctor Julius R. Manti ha dicho en diversas entrevistas que la traducción "el verbo era un Dios" es totalmente incorrecta. Los testigos de Jehová lo traducen así, lo traducen: la palabra era un Dios, el verbo era un Dios. Pero yo quiero que entendamos algo. Si alguien dice que la palabra era un Dios, que Jesús era un Dios, está diciendo que Jesús es un Dios falso. Si alguien dice que Jesús es un Dios, está afirmando que Jesús es un Dios falso, porque nosotros creemos que solo hay un Dios verdadero. Por tanto, si decimos que el Dios Yahvé es el Dios verdadero y decimos que Jesús es un Dios, Jesús es falso. Por eso no podemos decir que es un Dios. Tenemos que decir que es Dios, que es Dios, una de las personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en este caso el Hijo. Juan también afirma la deidad de Cristo en 1 de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pablo también afirmó que Jesús es Dios. Romanos 9:5: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. También leemos en 1 de Timoteo 3:16: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pedro también afirmó que Jesús es Dios. Segunda de Pedro 1:1: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Las palabras de Tomás confirman lo que acabamos de leer. Juan 20,
del 26 al 28, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Quién era el Dios de Tomás? ¿Quién era el Señor de Tomás? Jesús. Tomás le dice a Jesús: Señor mío y Dios mío. Algunos dicen que esto es una expresión que se decía cuando pasaba algo que era sorprendente, como: ¡oh Dios mío! ¡Oh Señor mío! Un judío no mencionaría el nombre de Dios en vano. Es impensable que un judío mencione el nombre de Dios en vano. Por tanto, eso de que, ¡oh Dios mío, Señor mío!, eso no lo diría un judío. Y si lo dice, es porque lo está diciendo en serio. Y cuando Tomás lo dijo, estaba declarando que Jesús era su Señor y Jesús era su Dios. Señor mío y Dios mío. Por eso el título que Jesús recibió cuando estuvo en la tierra, el título que recibe es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y vamos a ver un último pasaje muy interesante en Marcos 10, 17 y 18. Cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. En primer lugar, notamos que Jesús no dice: no me llames bueno. No me llames bueno. Jesús no le dice eso. No le dice: no me llames bueno. Jesús le hace una pregunta para hacerle pensar, porque esta es la forma, es una forma hebrea que los judíos usaban para hacer pensar a las personas. Muchas veces contestan con preguntas. Un judío, no solamente en la época de Yeshua, en la época de Jesús, también en la actualidad, te contestan con una pregunta, porque la pregunta es para hacerte pensar, para hacerte reflexionar en algo. Y aquí Jesús le contesta y le dice: ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Es decir, ¿estar diciendo que yo soy Dios? Esto era lo que Jesús quería que este hombre pensase. ¿Me estás llamando Dios? Aquí tenemos dos opciones. Solo Dios es bueno. Jesús no es bueno. Por tanto, Jesús no es Dios. La segunda opción sería: solo Dios es bueno. Jesús es bueno. Por tanto, Jesús es Dios. ¿Con qué opción nos quedamos? Jesús no es bueno. Estaba diciendo: hey, no me llames bueno porque yo no soy bueno. Solo Dios es bueno, pero yo no soy bueno. ¿Tú crees que Jesús diría que yo no soy bueno? Cuando todos sabemos que Jesús es bueno. Él es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Él es el que alimentó a los hambrientos, dio de beber al sediento, el que sanó a los enfermos, resucitó a los muertos. ¿Y vamos a decir que Él no es bueno? Jesús es bueno porque Jesús es Dios. Por tanto, Jesús es nuestro Señor y nuestro Dios. Y aquí acaba la clase número 17. Espero que estéis disfrutando de estas clases y recibid un fuerte abrazo de vuestro hermano Juan.